Muy buenas tardes, bienvenidos todos a una emisión más de tu programa Derecho y Humanidad. Soy el maestro Esteban Silva Morales. Hoy, 21 de septiembre del año 2020, y siendo las 16 horas con 4 minutos, damos por inicio tu programa Derecho y Humanidad. Para esto tenemos a una invitada que, ahora sí, todo el mundo ya conoce y que siempre ha tenido una excelente participación con nosotros aquí en radio, que ha sido, que es maestra, ¿sí? Docente de aquí del IMEX y a nivel de licenciatura y maestría. Ella es la maestra María Gabriela Pérez Becerril, quien el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, que últimamente, bueno, que es parte ya de una situación social y también una cuestión de salud, que esto también ha generado un impacto, ¿verdad? También desde el aspecto jurídico. El tema que nos va a exponer el día de hoy la maestra es interrupción legal del embarazo y aborto desde una nueva maternidad y paternidad. Bienvenida, maestra María Gabriela Pérez Becerril. Muy buenas tardes. Para esto voy a dar nota sobre su currículum. Ella es licenciada en Derecho por parte del UNITEC. Ella es maestra en tanatología y es doctorante en tanatología. Asimismo, tiene diversos cursos, diplomados. Tiene un diplomado por el IMED y por la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl y la UNAM. También tiene un diplomado en tanatología. Asimismo, tiene especialidad en amparo, diplomado en juicios orales, diplomado en práctica forense de procesal civil, diplomado en práctica forense procesal del trabajo, diplomado en práctica forense en procesal penal. Asimismo, su experiencia laboral también es muy amplia y muy importante, en la cual se ha destacado la maestra María Gabriela. Es docente de diversas instituciones educativas, postulante en materia penal, civil y familiar. Es coordinadora de asuntos penales de la zona sur para la Gerencia de Seguridad Física y Petróleos Mexicanos, agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, abogado junior en Banco del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y asimismo tiene una gran experiencia en lo que es en estos temas, en la materia familiar, civil, penal, amparo, como acabamos de mencionar. Es un currículum muy amplio por parte de la maestra, y pues el día de hoy nos va precisamente a hablar sobre este tema tan importante. Maestra, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, maestro Esteban. Buenas tardes, comunidad IMEX e INPO. Pues es un tema muy polémico, decano, porque hablar de aborto, hablar de interrupción del embarazo, hablar de maternidad y hablar de paternidad crea muchas sensaciones en las personas. De hecho, le comento que ayer, para promocionar nuestro programa de hoy, lo mandé a un grupo, pero se me olvidó que el grupo era como de cierta religión y bueno, fue mal recibido el promocional. Se les olvida que es una cuestión objetiva, universitaria, ¿verdad? Desde el aspecto jurídico y tanatológico, y hay personas que lo toman radical. Pero bueno, vamos a iniciar, como decimos ahora en IMEPS y en INPO. ¿Cuál sería la pregunta detonadora de todo este tema, no? La cuestión vida, la cuestión muerte, la cuestión mujer, la cuestión hombre, la cuestión embrión. O sea, son muchos términos que nos van a dar origen a esto, ¿verdad? Este tema puede ser analizado desde muchas disciplinas, desde la bioética, desde la antropología, desde lo social, desde lo psicológico. Pero bueno, vamos a darle el enfoque jurídico y tanatológico. Y bien, pues hay que empezar, ¿verdad?, por platicar y comenzar por decir, ¿qué es maternidad? ¿No? Y entonces cuando hablamos de maternidad,
indudablemente tenemos que hablar de paternidad. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿es lo mismo la maternidad que la paternidad? ¿Es las mismas sensaciones? ¿Es el mismo proceso? Pues no, porque hablamos de dos personas humanas diferentes, bajo dos perspectivas de género distintas, bajo dos perspectivas de condiciones familiares, de condiciones sociales, de condiciones económicas, morales diferentes. Y que no solamente desde estas perspectivas genéricas, sino también desde perspectivas familiares, grupales, y hasta el último podemos hablar de la perspectiva individual. La maternidad y la paternidad son construcciones sociales y religiosas encaminadas a la conformación de la piedra angular, pudiéramos decirlo de esta forma, de la sociedad, que son las familias. Necesariamente cuando hablamos de maternidad o de paternidad, las pensamos que vienen en un binomio. Si es mamá, tiene que estar acompañada de un papá. Y si es papá, tiene que estar acompañado de una mamá. Pero para esta sociedad del siglo XXI, la situación cambia. Y entonces yo estuve buscando algunas definiciones de maternidad y la más común dice, estado o circunstancia de la mujer que ha sido madre. Es decir, que ha estado en un proceso biológico de concepción, de embarazo, hasta llegar a la vida, a otro ser. Y también se entiende como maternidad a este servicio médico en los hospitales o en las clínicas donde se dan nacimientos. Otros conceptos de maternidad nos refieren, fíjate bien, a cambio de prioridades en la vida de la mujer al dar la vida a otro ser. Y entonces en esta última definición ya viene este embarque social, cultural y religioso que mencionaba yo al principio, porque dice cambio de prioridades en la vida de la mujer al dar a la vida a otro. Y entonces aquí nos preguntamos desde una perspectiva individual, ¿por qué tendrían o en verdad están cambiando mis prioridades por la maternidad? Mis prioridades o mis necesidades en la maternidad no tendrían que cambiar, tendrían que seguirse equilibrando y llevándose todas de una forma funcional para cubrir todos mis ámbitos. Pero cuando yo voy como mujer a entrar a esta cuestión de maternidad, socialmente todo tiene que cambiar en función del nuevo ser al que le estoy dando la posibilidad de desarrollarse. Y entonces mis cuestiones profesionales, mis cuestiones personales o de desarrollo tendrían que pasar a un segundo término. Situaciones que actualmente las mujeres del siglo XXI ya no están en esta misma dinámica de continuarlo. Esto funcionó en generaciones anteriores y la sociedad va cambiando de acuerdo a los avances y a las necesidades que esta sociedad va presentando. Cuando hablamos de maternidad, al tener este cambio de prioridades, enseguida imaginamos que la maternidad es esta abnegación y sufrimiento en el que viene la mujer, en donde tiene que sacrificar todas sus expectativas, todos sus sentidos de vida en función del otro. Socialmente los mexicanos, cuando hablamos de nuestras madres, hablamos de mujeres, dicen actualmente, luchonas, trabajadoras, que están preocupadas
por atender a un hijo y por atender al otro, y textualmente se dice, se quita el pan de la boca para dárselos a ellos. Entonces, desde muchas visiones de las multidisciplinas, esta madre deja de ser ella para convertirse en un objeto utilizado por los hijos, por la pareja, si es que la hay, o bien por la cuestión social. Esta madre, ¿verdad? Ya empiezan a limitarla. Ya no puedes trabajar como antes, ya no puedes continuar con tus estudios, ya no puedes seguir haciendo si vas al gimnasio, no, ya no puedes, porque hay un pequeñito que necesita de ti. Y estamos hablando de una maternidad, de un bebé, de un niño. Pero la maternidad, no hablamos solamente de uno, hablamos de 2, de 3, de 4, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de hijos, esta maternidad va tomando diferentes matices. Y entonces preguntamos, ¿cuándo acaba la etapa de maternidad? Y socialmente nos contestan, la maternidad nunca acaba. Porque mientras más grandes son tus hijos, mayor se incrementan las preocupaciones. Y volvemos a retomar lo que yo decía al principio. Entonces, esta madre deja de ser ella para convertirse en la consejera, la resolvedora de problemas, la proveedora, y bueno, empieza a hacer un sinnúmero de actividades enfocados hacia los hijos. Ese es el concepto que tenemos de maternidad. Pero la maternidad no solamente es este acompañamiento, este amor que se siente a los hijos, sino también va enfocado a la parte económica. Porque normalmente esperamos que cuando una mujer esté en este proceso de maternidad, deje de trabajar, deje de producir. Pero socialmente esto no puede ser, porque muchas veces las cuestiones económicas de las mujeres son limitadas, porque el proveedor a veces no es lo suficientemente proveedor o lo que él provee no alcanza. Y entonces la mujer tiene que lavar ropa, tiene que planchar, tiene que hacer ventas, tiene que dedicarse a hacer miles de actividades y sigue trayendo dinero a la familia. Entonces la maternidad es un tema muy complejo que abarca cuestiones sociales, económicas, familiares, emocionales y sociales. Y solo esto, esa manera de introducción, porque cada uno de estos temas pues, nos lleva a áreas diferentes, ¿verdad? La mujer se vuelve esta económica también, pero en lo oscurito, porque aparentemente el hombre es el proveedor. Y también la cuestión de decisión de maternidad no depende de ella, sino de los planes que tenemos en pareja, que la pareja cuántos hijos desea tener y que en muchas de las ocasiones la voz y la voluntad de la mujer no es tomada en cuenta. ¿Sí? Porque a lo mejor ella, después de tener su primer hijo, dice, yo ya no quiero más. Porque estuvo terrible el parto, porque fue terrible la cesárea, porque fue espantosa la anestesia. Y entonces la presión social y familiar empieza a recaer sobre ella de, ay, cómo eres cobarde. Ay, ¿por qué no le vas a dar otro hijo a tu esposo? ¿Cómo no le vas a dar otro bebé a tu hijito, no? ¿Necesita hermanitos o necesitamos a la pequeñita, no? Maestra, entonces, podemos enfocar esto ya como una realidad social, ¿no? Que es una realidad social en la cual estamos viviendo y aquí, como usted nos habla, ¿no? Son diversos factores que influyen, ¿verdad? En esta parte de la maternidad y la paternidad, como nos está explicando. Dentro de esos factores podríamos hablar desde el factor, como decía usted, económico, educativo, psicológico, social, ¿no? Que son los que de alguna manera sí generan este impacto desde que se está conformado dentro de una familia, ¿no? Porque también dentro de esa familia donde se toman esas decisiones, ¿no? En este caso de la maternidad, como dice usted, que tanto a lo mejor sí
conozco, estoy informada, estoy orientada respecto a esta responsabilidad, porque es una gran responsabilidad, ¿no?, que se tiene precisamente para ejercer esta maternidad o esta paternidad. Entonces, si vemos esto, como lo dice usted, pues sí, si no se tiene muy bien informado, muy bien, de alguna forma proyectado, porque es parte también de un proyecto de vida, esto nos puede llevar más adelante al otro punto, ¿verdad?, que ahorita usted nos va a abordar. Pero sí, o sea, esto vemos donde las demás disciplinas tenemos que abordar todas estas situaciones. En este caso, no nada más los abogados, sino los psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, bueno, una infinidad de disciplinas que influyen precisamente para la atención de lo que nos está explicando usted, maestra. Sí, así es, porque aparte tiene que ver la cuestión biológica, porque cuando entramos en un proceso de procreación o de embarazo, el cuerpo que sufre los cambios es el de la mujer. Y naturalmente, por proceso biológico, la mujer empieza a sufrir cambios y sabe que está en riesgo su integridad, su vida y su salud. Y entonces eso vamos a regresar a retomar en un momento que regresemos del corte. Muy bien, gracias, maestra. Regresamos, vamos a un corte. Ese es tu programa, Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con la maestra María Gabriela Becerril. Ese es tu programa, no te vayas, regresamos. Ya estamos de regreso a tu programa, Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con la maestra María Gabriela Pérez Becerril. Nos está hablando sobre el tema interrupción legal del embarazo y aborto desde una nueva maternidad y paternidad. Muy bien, maestra, si usted me lo permite, antes de continuar, voy a leer algunos comentarios que nos hace el público en general y asimismo de los alumnos. José Pons, buenas tardes, un saludo desde Tláhuac. Maestría en Derecho Familiar, excelente tema. Muchas gracias, Josué. Soaira Lozano, muy buen tema. Profesores, saludos, muy buenas tardes. Muchas gracias. Adalberto Delgado, Generación 17, Derecho Tláhuac, saludos, presente como siempre en el programa. Y saludos, profesora Gabriela. Muchas gracias de Adalberto Delgado. Manina Tsuru, buenas tardes. Será un gusto escucharlos. También asimismo es de la maestría de Derecho Familiar, plantel Tláhuac. Soaira Lozano, sus temas son muy interesantes. Profesora Gabriela y Esteban, muchas gracias. Guadalupe Mendoza está viendo el programa, nos envía saludos. Asimismo, Car García. Anaí Cortés Morales, buenas tardes, excelente tema. Muchos saludos, Generación 21 de Derecho. Emily Vázquez nos manda saludos, está mirando el programa. Maleni Mendoza, asimismo. Álvarez Jiménez Gloria, buenas tardes, profesor Esteban y profesora Gabriela. Como siempre, excelentes temas y un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Felipe Barrios está viendo el programa. Sarita Castro también. Karen Mata, excelente tema. Todo lo que usted habla es interesante, maestra Gabriela. Gracias por compartir sus conocimientos. Renovación constante. Buenas tardes. Siempre es un placer escuchar a la maestra Gabriela. ¿Ya ve, maestra? Híjole, tiene muchos alumnos que la admiran y la quieren, maestra. Gerardo Argueta, buenas tardes, profesores, gracias por este tema tan importante en el cual los abogados debemos estar al día, exactamente. Cask Frank está viendo el programa. Car García, la maternidad debe de ser deseada o no será. Bueno, ahorita la maestra nos dirá si esta maternidad debe ser deseada o no. Toño Vázquez, saludos, maestra Gabriela y maestro Esteban. El tema del aborto es muy controversial, pero es un gran tema a analizar.
Gabriela Chavarría, buenas tardes, excelente tema, gracias, Generación 19, licenciatura en Derecho. Camacho Besoy, qué gusto escuchar a la doctora, muchos saludos, muchas gracias, saludos doctora por parte de el público y de sus alumnos. Bueno, ahorita seguimos comentando más saludos, tenemos aún más, pero bueno, vamos a seguir dialogando con la maestra sobre este tema tan interesante. Entonces, hablábamos que este proceso que se genera durante el desarrollo de la maternidad y paternidad es interesante, derivado que de ahí se va a configurar esta parte que nosotros socialmente vamos a desarrollar en este lugar, en este país donde vivimos, en esta comunidad, en esta sociedad, y que de ahí se van a desprender también, como hablamos, desde el aspecto de la educación, desde el aspecto de la salud, desde el aspecto biológico, del aspecto del derecho, situaciones que van a generar un impacto precisamente en esta parte de la paternidad y la maternidad, y que esto después va a repercutir precisamente en esta parte del aborto, maestra. Sí, gracias, maestro. Y para ir cerrando un poquito el concepto genérico que estamos dando de maternidad, también tenemos que incluir otro aspecto. Una alumna por ahí lo mencionaba. Necesariamente en un embarazo o en la maternidad tiene que haber amor. Necesariamente puedo sentir algún vínculo o alguna emoción con este bebé o con este producto al que le estoy dando vida. Esto va a influir mucho de las condiciones de la persona. Por eso es que la cuestión maternidad debe de ser una decisión individual de la mujer, porque es su maternidad. Si hablamos de la decisión individual del hombre, entonces ya estamos enfocándonos a la cuestión paternidad. Muchas veces por el proceso y por los multifactores que tenemos, no existe esta vinculación con el hijo o con la hija, ¿sí? ¿Por qué? Por diversas razones personalísimas de la mujer. Y entonces considero que este también pudiera ser una de las causas por las que actualmente nos encontramos ante muchos casos de depresión postparto, porque la mujer emocionalmente y hormonalmente no se encuentra equilibrada. Y entonces siente te amo y te rechazo del bebé, pero ella no alcanza a comprender que es un proceso natural. Si ella dice, es que no me siento bien, es que siento que no lo quiero, es que siento que algo está pasando, no, hombre, la sociedad la acaba como desnaturalizada, ni los animales, y bueno, viene un rollazo terrible que en vez de ayudar, perjudica. ¿Vamos? Entonces, por eso es que la cuestión maternidad es única y exclusivamente para la mujer. Cuando hablamos de paternidad, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del hombre, del género masculino. Y encontré que el significado de paternidad significa estado o circunstancia del hombre que ha sido padre. Y cuando busqué el concepto de padre, dice relación jurídica entre el padre y su hijo con derechos y obligaciones recíprocas. Y entonces en esta definición que existe, de lo más sencillito, estamos viendo que la propia definición con el padre no está mezclando ningún sentimiento ni ninguna emocionalidad, sino que nos lo está remitiendo directamente a una relación jurídica de familia, de parentesco. Entonces, vemos cómo desde lo social afecta al campo jurídico. No debemos olvidar que la costumbre es la fuente indispensable del derecho y desde ahí viene esta ruptura o esta separación tan tajante entre maternidad y paternidad. Y cuando busqué el concepto de hijo, nos dice persona con relación jurídica, social, familiar, a su padre o a su madre. Entonces son definiciones verdaderamente frías,
verdaderamente que no nos están diciendo nada al tema tan importante que es la familia. Porque cuando hablamos, reitero, maternidad, paternidad o hijos, estamos hablando de familia. Pero se nos olvida que en esta sociedad del siglo XXI ya no tenemos esta familia tradicional de mamá, papá e hijos. Tenemos diversidad de familias en donde un solo individuo forma una familia con 1, 2, 3, 4 hijos, los que él decida. Por eso es tan importante que la cuestión de maternidad o paternidad es una decisión individual, personalísima y libre. Vamos a retomar las palabras de los que nos significa el testamento, porque son estas decisiones de vida que elegimos las personas, ¿verdad? Y siempre cuando hablamos de paternidad y de maternidad, como que separamos los términos para ponerlos en pugna. Considero personalmente que una madre no puede ser o fungir la función del padre. Y el padre tampoco va a suplir o hacer las veces de. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Decimos socialmente y comúnmente, es que ella es madre y padre, y él es padre y madre. Y entonces socialmente seguimos generando la necesidad de que estén juntos los dos. Cuando la maternidad y la paternidad, reitero, no van juntas. Son actos individuales que tenemos las personas. Porque tanto la madre como el padre, antes de ser denominados de esta forma, son mujeres y hombres en lo individual. Y como mujeres y como hombres en lo individual, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la libertad, tienen derecho a la vida, tienen derecho a la dignidad humana. Y entonces, a partir de estos conceptos, es que actualmente esta generación del siglo XXI y los avances tecnológicos que tenemos nos hacen cambiar o resignificar el sentido de esta maternidad y paternidad, permitiendo la interrupción legal del embarazo a partir, en Ciudad de México, de la semana 12 de gestación. Es decir, cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, entonces ya estamos hablando de una conducta jurídica permitida y tutelada por la ley. Porque si hablamos de aborto, estamos hablando de un delito, de una prohibición de la norma en donde los delitos no se deben de realizar, porque si lo realizas, entonces el Estado te va a sancionar por esta conducta ilícita. Pero la misma norma nos da el permiso de interrumpir este embarazo hasta antes de la semana 12. ¿Por qué? Porque entonces aquí sí tenemos que incluir los preceptos bioéticos que ha tenido la ciencia de las personas encargadas del estudio de la genética y de ciencias afines, en donde nos dicen que un óvulo fecundado por un esperma, hasta antes de la semana 12, no podemos estar hablando de una vida como tal. A partir de la semana 12, esta vida ya puede ser considerada viable, pero necesita de la mujer, de la madre, para continuar. Porque esta célula que inició como un óvulo y un esperma no puede tener vida por sí misma, de forma autónoma. Y por esta sola condición, el derecho tiene que entrar y a través de la ficción jurídica de reconocerle sus atributos de personalidad, es que entra y se le tutela en el campo del derecho. Pero reitero, como ficción jurídica, no porque sea una persona como tal.
¿Vamos? Entonces, a partir de que regresemos de nuestra próxima pausa, continuamos. Así es, vamos a una pausa y regresamos. Estamos dialogando con la maestra María Gabriela Pérez Becerril con el tema interrupción legal del embarazo y aborto desde una nueva perspectiva de la maternidad y paternidad. Ese es tu programa Derecho y Humanidad. No te vayas, regresamos contigo en un momento. Perdón, ya estamos de regreso contigo en tu programa Derecho y Humanidad. Antes de iniciar o dar continuidad con el tema de la maestra María Gabriela Pérez Becerril, del cual estamos hablando en este momento, quiero pues darles la bienvenida a este inicio de cuatrimestre y pues desearles lo mejor a todos los docentes y alumnos que hoy iniciamos y reactivamos nuestras clases. Y pues ver que esto continúa y tenemos que darle salida y mirar hacia adelante para cumplir esas metas y esos objetivos. Les envío un fuerte abrazo a todos y les deseo lo mejor para este inicio de cuatrimestre, a los alumnos y a los maestros también, y bienvenidos también a los de nuevo ingreso. Estamos aquí para recibirlos con los brazos abiertos y que esto también sea de un confort para ustedes el estar aquí con nosotros en el IMPO y en el IMES. Muy bien. Bueno, voy a dar asimismo otros saludos, voy a mencionar otros saludos. Bolivia Islas Ávila, muchas gracias por compartir sus conocimientos en tan interesante tema. Karen Polo, buenas tardes, maestro Esteban Silva, y la maestra Gabriela Pérez Becerril, excelente tema, que no es nada alejado en lo que vivimos en nuestros días. Algodón de azúcar, un gran tema, causa mucha controversia cuando lo que se requiere es un entendimiento de percepción y vida, de quienes pueden tomar esta decisión. Un fuerte abrazo para la maestra María Gabriela Pérez Becerril. Muchas gracias. Sofía Silva, buenas tardes. Maestro Esteban, excelente tema y felicidades a la doctora María Gabriela. Muchas gracias. Emily Vázquez Elizalde, presente, generación 19 de Derecho. Jueves, es un gusto saludar a la profesora Gabriela y un excelente tema. Profesor Esteban, muchas gracias. Marisol Delgado, excelente tema. Irma Chávez González, hola, buenas tardes. Un gusto ver a dos profesores juntos tratando un tema muy importante en el rol de la mujer y que es muy importante en la actualidad. Muchas gracias. Leti Martínez, muchas felicidades, un tema muy interesante. Gracias por compartir. Saludos, Generación 22A de Trabajo Social. Muchas gracias. Leticia Acaticla, felicidades, maestra Gaby. Como siempre, un excelente tema. Irma Chávez González, después de la maternidad, ¿qué pasa o qué volverá a ser igual? Es una pregunta que hace. Laura López, buenas tardes, Derecho 18B. Diana Hereida, un gran tema en estos tiempos, aún es complicado hablarlo, que sea entendido y con tantos tabúes que se deben de quitar. Saludos, maestra Gaby. Yuri Sujarazo, también nos está viendo nuestro programa, nos envía saludos. Mari Covarrubias, interesante tema y de una gran utilidad los conocimientos que nos comparten. Saludos, profesores. Liliana Castro, buenas tardes, excelente tema. Saludos, profesora Gaby y profesor Esteban, generación 19, licenciatura en Derecho. María Candelaria Martínez, excelente tema, bonito tema. Saludos, profesores. Y bueno, tenemos más saludos. Ahí nos vamos a quedar tantito, ahorita los seguimos mencionando. Asimismo, les quiero invitar a que vean el programa Murales. Es un programa cultural que es producido por el licenciado Daniel y va a ser conducido por el licenciado Eric Israel Mendoza Delgado. Este programa va a salir cada 15 días en también tu programa de Radio Impo para que lo puedas
para que lo puedas ver, un programa muy interesante y te invitamos para que estés con nosotros. Muy bien, maestra, sigamos en esta parte que nos mencionaba usted de cómo se tiene contextualizado desde el aspecto social, jurídico, este tema ahora sí del aborto, y cómo todavía, como mencionaban precisamente aquí el público, los alumnos, todavía está considerado como un tema de controversia, ¿no? Porque si lo vemos, no en todos los estados de aquí de la República está constituido, está legalizado, ¿no? Únicamente, pues ahora sí contamos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. ¿O es así, maestra Gaby? Sí, maestro, así es, efectivamente. Es un tema muy polémico porque siempre nos mandan como la postura, ¿estás en contra o estás a favor? Y entonces no es como a qué equipo le vas, ¿no? Sino es una decisión individual, personalísima, que debe de tomar la mujer porque es su maternidad. Y decía yo hace un momento, la perspectiva de maternidad y paternidad son completamente diferentes. Lo que lo hace diferente es que la mujer es la que gesta durante estos 9 meses esta posibilidad o esperanza de vida, porque no podemos llamar que hay vida, según los criterios científicos, ¿verdad?, hasta que puede tener vida, hasta que puede mantenerse por sí mismo, porque antes, dice la teoría, es considerado, ¿verdad?, que como esperanza de una persona o una posibilidad de un ser humano, pero no tiene esta autofunción por sí, sino que depende del cuerpo de la madre. Por consiguiente, el campo del derecho lo tutela como esperanza de vida. Como vemos en el derecho civil que nos habla de la compra de la esperanza, todavía no se da, pero ya se está tutelando. Entonces tenemos cuando una persona es concebida, que viene esta esperanza, pero como tal un ser jurídico o biológico todavía no puede ser considerado. A partir de la semana 12, dice el Código Penal de la Ciudad de México, ¿verdad?, que si a partir de la semana 12 se suspende el embarazo, entonces sí nos encontramos ya ante una conducta prohibitiva, hacia un delito, hacia el aborto. Antes de la semana 12 todavía no lo podemos tipificar como delito. Esta modificación a la ley inició en el mes de abril del año 2007, que se despenalizó antes de la semana 12, y se creó la figura jurídica de la interrupción legal del embarazo, dando con esto la posibilidad de la creación de clínicas especializadas, tanto en el ámbito público como privado, para darle esta atención prioritaria a la mujer, porque lo que está en riesgo es el bien que ya está, que es la vida de la mujer. La mujer ya es persona, ya tiene todos los atributos reconocidos de la personalidad que sabemos que existe y que el principal es la capacidad de poder decidir para sí. Entonces, con esta tutela a este derecho a la vida, a la salud y al sano desarrollo de la mujer, es que se crea en su favor esta figura permitida, que es la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas. Esta reforma de ley fue creada, fue propuesta, ¿verdad?, por el actual presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, en el Código Penal en el año de 2007, ¿verdad? Y entonces tenemos que irnos al capítulo en particular, que lo encontramos en el artículo 144 del Código Penal, en donde nos dice, del libro segundo de la parte especial del título primero, delitos contra la vida, integridad corporal, dignidad y el acceso a una vida libre de violencia. Quiere decir que este derecho de la interrupción legal del embarazo tutela la vida, la integridad
¿verdad? Y una vida libre de violencia. Porque hablar de interrupción del embarazo o hablar de aborto nos habla de violencia hacia la mujer. Yo conozco infinidad de casos en donde una chica de 17 años, una menor, le dice a su novio de 28, de 30 o más años que está embarazada. Y él le dice, pues está bien, vamos a atender al bebé, no te preocupes, todo está bien. La invita a comer, le invita a cenar y dentro de lo que le da vienen las pastillas para abortar. Y cuando ella se da cuenta, ya tiene sangrados, ya tiene dolores muy fuertes y ya tiene que ir al hospital porque ya se perdió este bebé. Y estamos hablando, ¿verdad?, de un aborto producido por el sujeto responsable de. Y nos encontramos ante la comisión de un ilícito, porque ella tiene 17 años, es menor y no consintió esta acción en su cuerpo. Y no solamente en una menor de edad, hay mujeres que ya tienen la mayoría de edad, que ya pueden ejercer su capacidad de ejercicio y sin en cambio nos encontramos que se someten a la interrupción del embarazo por presión de los padres, de las mismas parejas, ¿verdad? Y ella no puede decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, esta figura de interrupción del embarazo es una decisión única para la mujer, no para los terceros. Así es, y es por eso que esto se vuelve controversia dentro de la familia, ¿no? Se desarrolla una serie de conflictos dentro de la familia que puede generar ahí pues una infinidad de problemáticas, ¿no? Vamos a una pausa, maestra, y quisiera que ahorita que regresemos nos siga hablando de esta parte, ¿no? De lo que sigue después de esta situación que se llega a presentar. Muy bien, ese es tu programa Derecho Humanidad. No te vayas, regresamos, estamos contigo. Estamos de regreso a tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con la maestra María Gabriela Pérez Becerril, que nos está hablando precisamente de un tema muy interesante. No sé, hay muchos comentarios, maestra, y muchos saludos que en verdad quisiera mejor dejarlos al final y los pudiéramos contestar para darle seguimiento al tema, más que nada por el tiempo, y una disculpa a todos que de alguna manera se han tomado la molestia de escribirnos, pero la maestra y un servidor daremos contestación a sus preguntas que están aquí, porque sí son varias, estaba revisando y sí son muchas, pero una que me llamó y que fue interesante y que me llamó la atención, lo comenta Adalberto Delgado, maestra, dice, ante la ley el aborto está permitido antes de las 12 semanas de gestación. ¿Por qué a esa edad no es considerada una persona, pero la vida se da desde la procreación? Entonces, aunque esté tutelada y permitida por la ley, al final es quitarle la vida a una persona o no. Es lo que hace una pregunta aquí a Adalberto Delgado. ¿Cómo ve esta pregunta que nos hace el compañero, maestra? Gracias. Adalberto, mira, espero darte una respuesta adecuada. Lo que dice la parte bioética, los científicos estudiosos de la genética, que el embrión hasta antes de las 12 semanas todavía no se puede considerar vida, porque está en un proceso generativo celular, en donde no puede proseguir, se puede detener o puede continuar. A partir de las 12 semanas, genéticamente ya puedes tener mayor viabilidad. Esta cuestión de que desde la concepción existe vida es un término científico que ha quedado atrás a partir de los nuevos descubrimientos de la genética. Porque decían antes que desde que se fecunda el óvulo por el esperma ya existía vida. Actualmente los nuevos criterios
de genética nos dicen que no puede ser considerada la vida hasta después de las 12 semanas y como te decía yo, la vida jurídica y biológicamente se va a concebir hasta que el ser puede hacerlo por funciones de sí mismo, tal y como hablamos en caso de muerte cerebral, donde ya no hay funciones orgánicas, sino a través de aparatos. Entonces ahí ya se perdió la vida y volvemos al tema de discusión ético-religioso, si hay vida o no. Pero la ciencia nos indica que tanto en muerte cerebral como en vida cromosómica de 12 semanas previas no puede existir vida. Entonces no estamos cortando ninguna vida. Es lo que dicen los criterios científicos. Yo no soy genetista, simplemente refiero las fuentes que busqué y te invito a que lo veas. Hay muchos libros que hablan de genoma humano, en donde nos están presentando estos nuevos descubrimientos y avances de la ciencia. ¿Vamos? Por consiguiente, te invito a toda la comunidad InfoImex a que mande sus preguntas al chat de Radio Info y yo más al rato me voy a dedicar a contestarle a cada uno las preguntas que nos vayan formulando, por favor. Entonces, para ir cerrando el tema, porque ya nos está comiendo el tiempo, es decir, desde el artículo 144 al 148 del Código Penal de la Ciudad de México, vamos a encontrar todo lo relacionado en cuanto a la penalización del aborto. La sanción para aquella persona que lo realice, para la mujer, para los médicos, para los que dolosamente la obliguen a ella a realizar este aborto. Ahí lo vamos a ver y pudiera ser tema de otro programa de radio. Pero, ¿a qué te lo quiero vincular? ¿A qué? En tu Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tu artículo 4, en tu segundo párrafo, donde te dice, ¿verdad?, que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de hijos, ahí es de donde yo quiero que empecemos a construir nuestras conclusiones finales, ¿sí? Si es que hay vida en una célula de un nacituro, como nos lo dice la ciencia, porque todavía no nace, sino está en proceso o no, no nos corresponde ni a los tanatólogos ni a los juristas determinar si hay vida o no, le corresponde a los científicos. Y nosotros vamos a adoptar lo que la ciencia nos dice. Pero yo pregunto, ¿para qué llegar a una interrupción del embarazo, pudiendo no embarazarme, a través de los diversos métodos anticonceptivos que están tan difundidos y que existen? ¿Por qué? Porque esta figura de interrupción legal del embarazo, también es cierto, te decía yo, es un derecho a la mujer, y qué bueno, porque me está tutelando mi derecho a la vida, a la salud y al sano desarrollo psicosexual, ¿sí? Pero se ha abusado de esta práctica y muchas personas lo utilizan como medio anticonceptivo y entonces van a realizarse interrupciones legales del embarazo 2 veces por año. Creo que nos hacen falta políticas importantes educativas para prevenir este tipo de embarazos no deseados. Porque si retomamos lo que nos dice el artículo 4 constitucional, que dice, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, es decir, sin coacción alguna, responsable, ahí estoy hablando de esta parte. Tenemos por ahí una filtración de sonidos. Gracias. Tenemos por ahí un micro abierto. Gracias. Decía yo, de manera responsable y libre, y sobre todo informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, es cuando voy a ejercer por mí mi propia decisión. Les decía yo en clases a algunos de mis alumnos,
Si una persona que es tu pareja te dice desde el principio, yo no quiero hijos, y tú tienes el deseo de ser madre o de ser padre, reconsidera la posibilidad de continuar con esta persona, porque él te está diciendo que no es su deseo, pero el tuyo sí. Entonces, si solo es tuyo, responsabilízate tú de esta maternidad, porque quiero ir finalizando que la maternidad y la paternidad no van de la mano, no son un binomio, es una decisión propia a partir de mi propio género, de mi propia decisión, del ejercicio libre mío, fundamental de reproducción humana. Como también tengo el derecho de decidir si quiero procrear o no, de si deseo cuántos y en qué momento, como si en algún determinado momento la persona toma la decisión de interrumpir por sus causas muy personales este embarazo, legalmente puede hacerlo hasta antes de las 12 semanas. Concluyo diciéndolo, espero que muy claro, para evitarnos interrupciones legales del embarazo, porque de todos modos la vida de la mujer siempre está en riesgo ante este proceso, aunque sea en la mejor institución médica, es no lleguemos a esto. Prevengamos antes el embarazo a través de los diversos métodos de no procreación que se pueden tener y podemos ejercer una sexualidad libre, plena, sana e higiénica y sobre todo responsable y funcional. Muy bien, maestra. Pues qué interesante tema, y este último mensaje que usted nos hace llegar, pues también es importante de analizar, reflexionar, para precisamente tomar una buena decisión, y que esta decisión sea más adelante parte del éxito y parte de la conformación de una familia, ¿no? En este caso, exitosa. Pues muy bien, maestra. El tiempo se fue muy rápido, la verdad. Yo creo que este tema, por lo que vemos, hay muchos comentarios pendientes y saludos. Yo creo que después lo vamos a abordar más adelante. Vamos a seguir abordando este tema más adelante, porque sí quedaron así como que muchas preguntas abiertas, maestra. Si usted nos hace ese favor posteriormente de acompañarnos y volverlo a retomar. Muy bien, maestra. Pues muchas gracias. Antes de despedir a la maestra, quiero comentarles la emisión del siguiente programa que vamos a tener, que será el lunes 28 de septiembre, donde se abordará el tema sobre las técnicas de litigación ante el Ministerio Público y audiencia inicial, el cual tendremos como invitado especial al maestro Mario Neto Zarco, quien es un especialista en la materia, es fiscal en la materia también, y él pues nos va a dar y nos va a explicar este tema tan interesante para todos los abogados y bueno, para las demás disciplinas también, que es importante conocerlo. Entonces, no se pierdan el siguiente programa del 28 de septiembre, va a estar muy interesante, y pues les agradecemos mucho su participación y por estar aquí con nosotros. Y recuerden, este es tu programa Derecho y Humanidad, y siempre te recibe con los brazos abiertos. Maestra Gaby, muchas gracias. No sé si quiera mandar un saludo o un mensaje, perdón. Muchas gracias, nos vemos pronto. Yo feliz de venir a continuar con más temas o con yo encantada de estar en radio. Gracias, maestra Gaby. Pues gracias a todos, les deseamos una excelente tarde, les enviamos un fuerte abrazo y pues este es tu programa Derecho Humanidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.